todos, sean bienvenidos al programa Tiempo de Gracia. Es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí con ustedes y acompañada del pastor Leonel Cruz, que cada semana, en cada tema, nos extrae estas respuestas y estas reflexiones por medio de la palabra, que es la verdad de Dios para edificación de nuestras vidas y también para compartir del Evangelio a todos aquellos que puedan ver nuestro programa. Leonel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola Carolina y televidentes, muy buenos días, el Señor les bendiga, muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, nos alegra poder saber eso, Leonel. Y bueno, la semana pasada estuvimos tratando del tema del Evangelio conectado con la justificación solo por la fe. Y bueno, y aprovecho para aquellos que no han visto este programa que puedan buscarlo en YouTube o en Facebook de Barak TV. También finalizando nuestro programa estábamos, o no, más bien nos comprometimos a hablar de la predicación expositiva. Pero yo quisiera que partiéramos del siguiente pasaje, Leonel, y es de Efesios capítulo 1, versículos del 12 al 14. Y dice: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Leonel, ¿puedes explicarnos este pasaje y cómo alguien puede escuchar este mensaje de verdad? Bueno, ok, vamos a partir de los versículos 13 y 14 para explicarlo. Dice: en Él también ustedes, y en el contexto se viene hablando acerca de Cristo, del Señor Jesucristo, es decir, en Él aquí significa en Cristo, después de escuchar el mensaje de la verdad. Es decir, que estos hermanos de la iglesia de Éfeso habían escuchado una fiel predicación del mensaje de la verdad. Dice el evangelio de su salvación. O sea, este evangelio de la verdad es el evangelio que transmite un mensaje de salvación. Dice: y habiendo creído. O sea, no solamente ellos escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, sino que creyeron en ese evangelio. Dice: fueron sellados en Él, fueron sellados en Cristo. ¿Con qué? Dice: con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Fíjate que en algunos contextos, algunos enseñan que para ser salvos tienen que hacer ciertas obras, pero en otros contextos también hablan que para poder ser o recibir mejor el Espíritu Santo tienen entonces que ayunar, tienen que orar, tienen que hacer una serie de rituales para recibir al Espíritu Santo. Pero ¿cuándo una persona recibe el Espíritu Santo, según nos dice este pasaje? Bueno, sencillamente cuando se exponen al mensaje de la verdad, cuando se habla de la salvación en Cristo, cuando ellos creen que ese creer es concedido por obra y gracia de Dios a través del Espíritu Santo, y entonces ocurre algo: ellos son sellados. Cuando tú tienes un libro o tienes algo que es tuyo, tú lo marcas como propiedad, que significa que ese libro te pertenece. Lo mismo ocurre con el sello del Espíritu Santo. Indica que esa persona que ha sido sellada por Dios a través del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, mejor, entonces indica que esa persona pertenece a Dios. ¿Y cómo esta persona puede, la otra parte que tú me hacías, la otra parte de la pregunta, cómo alguien puede escuchar el mensaje de la verdad? Bueno, cuando se toma un pasaje de la Escritura, se explica correctamente y se aplica correctamente
esa persona está escuchando la voz de Dios, el mensaje de la verdad. Bueno, entiendo, sí, partimos de eso de que hay que explicar y aplicar correctamente el texto que es este mensaje de verdad. Pero vamos paso a paso con el fin de que las personas puedan entender nuestro tema de hoy, que es la predicación expositiva, y para tener una mejor comprensión de esto, iniciemos por definir qué es predicar. Bueno, déjame citarte una definición que da el pastor Sugel Michelén en un libro que es Delante de Dios y de parte de Dios. Y él dice lo siguiente, dice, es la comunicación en forma de discurso oral. Mira, es la comunicación, es comunicar, es transmitir algo en forma de discurso oral, de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras, por medio de una exégesis cuidadosa, mira, cuidadosa, esa palabra importante, transmitido con autoridad. ¿Por qué esa persona va a transmitir ese mensaje con autoridad? Porque lo que él está hablando es un mensaje de parte de Dios. Así es. Y luego dice con convicción, o sea, debe tener pleno convencimiento de lo que él está tratando, porque ha estudiado muy bien ese pasaje. Ha estado en lo secreto con el Señor, ha estudiado el pasaje y por lo tanto ha extraído el mensaje de Dios de ese pasaje para su pueblo. Con denuedo significa sin miedo, significa sin temor. ¿Por qué? Porque él está hablando de parte de Dios con pasión. Con pasión es porque están involucrados sus sentimientos, está involucrado el ser de la persona que está predicando, pero a la vez esta persona obviamente lo está haciendo en dependencia del Espíritu Santo. Él cree, está seguro, está convencido de lo que él va a transmitir y por eso lo hace con pasión. Debe hacerlo con urgencia. ¿Por qué razón? Porque las personas que van a escuchar el mensaje, muchos de ellos van rumbo al infierno. Y no sabemos cuándo esas personas van a morir. Por tal razón, la persona o el predicador debe predicar ese mensaje como si fuera el último que las personas van a escuchar, con el fin de persuadirlos que se arrepientan de sus pecados y que crean en Cristo. Y debe hacerlo con compasión. Yo recuerdo que el mismo pastor Sugel en ese libro dice algo y relata una historia que se encontraron dos amigos, ¿verdad? Y uno le dice al otro, ven acá, ¿y por qué despidieron al pastor que anteriormente tenían? Y él dice, porque es que él mandaba a todos al infierno. Y dice el otro, y bueno, y el de ahora no lo hace. Dice, sí, él lo hace, pero lo hace con tal convicción que a la vez se puede ver el lamento de ese predicador porque esas personas vayan a ese lugar. Dice, el otro parece que lo disfrutara. Entonces, esa es la diferencia. Y dice, a través de toda la personalidad de un hombre redimido, es decir, de un hombre salvo. Si una persona es una persona inconversa, pues obviamente no va a poder escuchar el mensaje de Dios, no va a poder estar en lo secreto con Dios, por lo tanto no va a transmitir la voz de Dios. Y dice que debe ser llamado y cualificado por Dios. Es directamente llamado, pero también es Dios quien da las cualificaciones. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3 se habla de aquella persona que califica para ser un pastor, para ser un diácono. Ahí están las cualificaciones. Y dice también que debe hacerlo bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Pero mira esto, para la gloria de Dios en Cristo, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Debe hacerlo para la gloria de Dios, no para mostrarse a sí mismo. Hay algunos que nosotros vemos, tú puedes
ver por las redes sociales, por los canales de televisión donde se transmiten estos mensajes y se rinde culto a la persona. Incluso pastores y hombres diciendo, es que cuando yo oré fulano de tal, se sanó. O cuando yo prediqué, o cuando yo llamé a las personas a que se arrepintieran. No, no es por nosotros. Es la obra que realiza el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos mensajeros de parte de Dios, que si Dios no nos usa a través de su Santo Espíritu, no va a ocurrir nada, no sería nada. Yo siempre lo ilustro de la siguiente forma, como cuando uno va a un cementerio. Y tú vas a un cementerio y encuentras una tumba ahí, supongamos que la tumba está la inscripción del nombre Juan Pablo, y tú le dices, Juan Pablo, levántate, levántate. No se va a levantar. Nosotros somos llamados a predicar a muertos espirituales, que a menos que el Espíritu Santo les dé vida, algo va a ocurrir. Y esta parte es tomada de la antigüedad. En la antigüedad los reyes enviaban a un heraldo con un mensaje a toda la provincia, a la nación, bueno, a cierto lugar. Recuerda que para ese entonces no había los medios que tenemos hoy en día, la televisión, la internet. Y entonces él recibía un mensaje de parte del rey y lo iba transmitiendo en alta voz. Pero este heraldo debía decir exactamente lo que el rey le había dicho. No le podía quitar, no le podía añadir. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, a llevar un mensaje, eso es lo que se hace y eso es predicar. Decir exactamente lo que Dios dice. De lo contrario, ese mensaje no es el mensaje de la verdad. De lo contrario, ese mensaje no transmite la voz de Dios. Bueno, es muy importante, Leonel, lo que nos estás diciendo, porque la verdad no, el trabajo del predicador, lo que tú dices es pararse ahí y decir lo que las escrituras quieren decir. No es lo que el predicador le parece o yo entiendo, no, sino que eso dedica un estudio, una preparación, porque como tú dices, es la palabra de Dios y es su autoridad que está ahí representada por medio de lo que se expone. Ya nos explicaste qué es predicar, ahora puedes darnos la explicación de qué es una predicación expositiva. Bueno, déjame otra vez citar a un autor, Haddon Robinson. Y él define la predicación expositiva de la siguiente manera. Dice, es la comunicación de un concepto bíblico. Yo le agrego, entre comillas, la idea principal de ese pasaje. Porque cuando yo voy a predicar, y de manera expositiva, yo lo que debo es extraer el mensaje de ese texto, y es el mensaje de ese texto el que yo voy a predicar. Por lo tanto, yo no me voy a inventar un mensaje, sino que el mensaje sale directamente de las Sagradas Escrituras. De interpretar ese pasaje, de extraerlo, de extraer verdaderamente ese mensaje de las Sagradas Escrituras. Dice, derivado de, es decir, derivado del pasaje y transmitido por medio de un estudio histórico. O sea, yo debo estudiar ese pasaje en el contexto de ese pasaje. ¿Por qué? Porque ese pasaje inicialmente fue dirigido a una audiencia, vamos a decirlo mejor así, original, a la cual el Espíritu Santo quería transmitirle un mensaje. Por ejemplo, cuando se entregan los 10 mandamientos, nosotros en Éxodo capítulo 20 tenemos que mirar quién es la audiencia inmediata de ese pasaje. La audiencia inmediata de ese pasaje es el pueblo de Israel que había sido redimido de Egipto, que iba camino a la tierra prometida, que estaba en medio del desierto. Luego de explicar ese texto en su contexto histórico, dice él, y gramatical. ¿Por qué? Porque yo debo ver allí la gramática que está, los verbos, en qué tiempo están esos verbos, los sustantivos, los adjetivos, todo lo que conforma la parte gramatical, porque es un relato escrito y nosotros tenemos que hacer un análisis de ese pasaje. Dice, y literario, tenemos que mirar, porque en la Biblia encontramos género literario, por ejemplo, como la poesía hebrea, los salmos, proverbios, profecía. Encontramos otros relatos que son apocalípticos, donde a través de símbolos, por ejemplo, se encuentra allí una ciudad, una ramera,
y lo que quiere transmitir Dios a través de esos símbolos no es algo literal, sino es algo simbólico. Entonces eso demanda que yo estudie muy bien esa literatura de la composición de ese libro, de ese pasaje que yo estoy estudiando. Y dice que de ese pasaje continúa diciendo Hap Robinson, dice que el Espíritu aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. O sea, ese mensaje primero tiene que causar un efecto en mi vida. Sí. O sea, es decir, Dios me habla primero a mí a través de ese pasaje y luego de aplicarlo a mi vida a través del Espíritu Santo, entonces yo me voy a parar delante de la congregación y voy a decir, así dice el Señor, porque yo he escuchado la voz de Dios a través del pasaje que voy a predicar. Eso indica que debe haber una preparación con antelación, con anterioridad. Ok, bueno, gracias, Leonel, por darnos claridad y, digamos, darnos esta definición de lo que es la predicación expositiva. Y también se puede entender que el trabajo del predicador es un trabajo arduo, que no es de improvisación, que no es lo que a mí me parezca, ni es lo que yo quiera decir o lo que se me ocurrió en el momento. Simplemente ese día me paré y abrí las escrituras, dijo el pastor, y esto es lo que el Señor dice. No, eso demanda una responsabilidad de lo que tú decías, de estar trabajando por ese mensaje, orándolo en la semana y bueno, llevar estas notas digamos, ese día delante de la congregación, al púlpito y ser expuestas verdaderamente. No es realmente decir, como puede pasar que uno muchas veces ve personas que se paran allá, cuentan más de su vida y no abren realmente las escrituras, no las exponen, sino es lo que muchas veces las personas quieren oír, pero no es la palabra de Dios. Es correcto. Es una necesidad de que se debe exponer fielmente las escrituras y bueno, para profundizar un poquito más, vamos a hablar de lo que es un sermón expositivo. Entonces, ¿nos podrías explicar qué significa esto? Bueno, hoy he traído algunas definiciones porque son importantes. Es clave tocar esas definiciones porque nos proveen palabras que nos ayudan a entender lo que en sí es. Un sermón expositivo, dice otra vez el pastor Sugel Michelén, dice, es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico. Mira esto, es aquel que expone el verdadero significado, o sea, lo que significa el texto bíblico. A veces se cometen algunos errores cuando se hacen estudios pequeños o en casas y el líder o los pastores preguntan, ¿y qué significa ese texto para ti? No, esa es una pregunta incorrecta. No es lo que significa ese texto para ti, es qué significa ese texto. Y eso es lo que nosotros vamos a exponer. Dice, tomando en cuenta su contexto inmediato, o sea, tenemos que mirar qué viene diciendo el autor y qué va a seguir diciendo después de lo que nosotros vamos a estudiar, del texto que vamos a exponer, del versículo que vamos a exponer o los versículos que nosotros vamos a exponer. Dice, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y a la obra de Cristo, con el propósito que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado por medio de ese mensaje. Mira, cuando él toma o ha estudiado el contexto inmediato, el contexto distante, ha hallado la idea principal, la idea central de ese pasaje, entonces él va a exponer lo que verdaderamente ese texto dice. Pero también debe ese mensaje girar en torno a la persona y a la obra de Cristo. Un sermón debe ser un sermón cristocéntrico. El personaje principal de las Sagradas Escrituras es el Señor Jesucristo. Y es de Él que nosotros vamos a hablar. No es de nosotros, como tú lo decías hace un momento. Para contar nuestro testimonio, para contar nuestra historia, hay otros momentos, pero no el púlpito. No el púlpito. El púlpito es para exponer realmente lo que Dios dice en su palabra. El famoso predicador Charles Spurgeon decía
que un sermón sin Cristo es como un sermón sin harina. Y alentaba, es como un pan sin harina. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. Y pues la esencia del pan es la harina. Sí, claro. Y él decía a los predicadores, le decía, ¿no has encontrado a Cristo en tu sermón? Entonces devuélvete a casa, ora hasta que encuentre a Cristo. De lo contrario, no te vayas a parar a predicar si no vas a predicar a Cristo. Sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Todos los 66 libros de la Biblia apuntan y señalan al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo prometen y en el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa. Así es. Leonel, ¿el predicador debe escribir todo lo que va a decir para ese día predicarlo y se debe parar allá entonces a leerlo? ¿Eso es lo que debería hacer o cómo es? Bueno, no, el predicador no va a leer el mensaje que haya escrito. Decíamos hace un momento que es la transmisión de un mensaje oral. Pero eso depende también en el estilo que el predicador adopte. Hay predicadores que escriben todo el sermón, otros simplemente van con notas, con ideas que le van a ayudar a ese predicador a recordar lo que él ha estudiado de ese pasaje, porque no va a salir allí a improvisar. En mi caso, yo escribo todo el sermón. Sí. No lo leo, pero me apoyo bastante en las notas. Es una guía para mí en el púlpito. Además que me va a llevar a evitar decir cosas que el pasaje no dice, a traer aplicaciones que no son apropiadas con el texto que estoy exponiendo. Eso depende del estilo que se adopte. Si el predicador puede predicar sin notas, desde que no vaya a improvisar, o sea, si él tiene la capacidad de retener todo lo que ha estudiado, lo puede hacer, o simplemente llevar un bosquejo con unas notas breves. Cuéntanos cómo es este proceso, ya que tú cada domingo tienes esa responsabilidad de predicar de manera expositiva en la Iglesia Bautista Reformada Riquezas de Su Gracia. Cuéntanos un poco cómo es esa preparación de ese sermón. Bueno, ok. Voy a hablarlo, digamos, no tanto desde mi experiencia, aunque voy a hablar algunas cosas, pero lo primero que todo predicador debe hacer es orar. Eso significa que debe estar en la semana ocupado y dedicar bastante tiempo en la oración, estando en lo secreto, en la comunión con Dios, pidiéndole que le hable a través de la palabra, pidiéndole que le ayude a explicar y aplicar de manera correcta lo que el pueblo de Dios no quiere oír, sino necesita oír, que es diferente. Después de eso, bueno, si, como tú decías, en mi caso que tengo la responsabilidad de predicar cada domingo, pues nosotros con anterioridad ya hemos seleccionado un libro para predicar. Nosotros predicamos de manera expositiva, consecutiva, es decir, que tomamos un libro de la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y lo exponemos. Eso es una muy buena forma. ¿Por qué? Porque va a evitar sacar textos fuera de su contexto. A veces, déjame poner un ejemplo rápidamente, a veces he escuchado de personas que dicen, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Entonces tú puedes emprender un trabajo, si tú tienes sueños, hazlo, apóyate, tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Resulta que el texto no está diciendo eso. El texto en el contexto está diciendo, Pablo está diciendo que él ha aprendido a vivir cualquiera que sea su situación. Él dice, he aprendido a vivir, sea que tenga escasez o abundancia. ¿Y cuál es la razón por la cual Pablo lo ha aprendido a vivir? Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú predicas de manera irregular, o sea, de vez en cuando, eres un predicador itinerario, pues obviamente no vas a tener el tiempo para tomar un libro y exponer un libro versículo a versículo, porque no predicas regularmente. Pero entonces tienes que orar al Señor para seleccionar el texto que vas a predicar.
Y lo que decíamos anteriormente, tiene que hacer una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Bueno, es extraer del texto bíblico lo que el texto dice. Para eso tienes que hacerle preguntas al texto, qué dice el texto para poder hallar la idea central. Tienes que ver los verbos, cuál es el verbo principal que conecta ese mensaje, mirar el género literario, porque vas a extraer ese mensaje de las Escrituras, vas a estudiar ese texto de las Sagradas Escrituras para predicarlo y luego decir así dice el Señor. Bueno, luego de hallar esa idea central, vas a hacer un bosquejo. Y un bosquejo es tomar la idea principal y ver, digamos, las secciones de dónde a dónde para poderlo estructurar. Eso es el bosquejo. Después de estructurarlo, si tienes acceso a revisar en el idioma original, en el griego o en el hebreo, lo puedes hacer para mirar qué es esa palabra, si tienes el conocimiento. Eso implica que ese predicador debe formarse. O sea, no solamente debe leer la Biblia de vez en cuando, debe formarse, debe conocer teología sistemática, debe conocer teología bíblica. Si tiene la oportunidad, aunque no necesariamente, pero si tiene la oportunidad, le va a ayudar de estudiar griego, de estudiar hebreo, por lo menos aprender a leerlo, aprender a hacer un análisis de ese idioma, cómo está escrito. Eso te va a ayudar muchísimo. También consultar comentarios de ese libro que vas a exponer, y asimismo eso te va a ayudar a tener una idea más amplia de lo que vas a estudiar, vas a tener herramientas apropiadas y luego entonces preparar las notas, pero ante todo no olvides depender del Espíritu Santo. Porque si tú no dependes del Espíritu Santo, puedes ir y dar una disertación, puedes ser muy elocuente, muy académico, pero es un mensaje muerto, porque no está impregnado del poder de Dios, de la gracia de Dios. Bueno, de esta manera puede verdaderamente una persona decir, Dios me ha hablado o me equivoco. Que de aquellos que dicen, Dios me dijo esto, Dios me habló, y va y se paran allá a decir esas cosas. Bueno, yo salí de un contexto pentecostal hace algunos años. Reconozco hermanos pentecostales que aman al Señor, pero allí se escuchaba bastante este tema. De hecho, yo salí de un movimiento de esos y yo era uno de los que decía, el Señor me habló. Pero resulta que cuando uno ve y escucha lo que ellos quieren decir, el Señor me habló, pero entonces no toman la Biblia, realmente el Señor no les ha hablado. Simplemente es una experiencia que carece de base bíblica. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede uno decir que el Señor no les ha hablado? Porque el mensaje que transmiten es un mensaje contrario a las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, Él no va a traer un mensaje que contradiga la palabra. Para poder nosotros mirar, también debemos recordar cuál era el propósito. Anteriormente, el libro de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas maneras, y esas muchas maneras es que Dios anteriormente hablaba a través de sueños, de revelaciones, audiblemente. ¿Por qué? Porque no estaba escrita toda la palabra de Dios, todo lo que Dios había querido revelar. Y esa revelación especial ya culminó con el Señor Jesucristo. Esa revelación especial, lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de Él, ya está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo tanto, ya Dios no habla de esa forma. Ya esa forma de revelación cesó. Ahora lo que nosotros tenemos la tarea es de hacer lo siguiente, es de, como venimos hablando en esta mañana, es de tomar seriamente las Sagradas Escrituras, de estudiarlas, de orar al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra, explicarlas y aplicarlas, y así esa persona va a decir, el Señor me habló, pero no que escuchó la voz de Dios audiblemente, porque Dios ya no habla de esas formas, y pueden estudiar seriamente las Sagradas Escrituras y lo van a corroborar de esta forma. Porque muchas personas, ay Dios, háblame, y esperan eso, ¿no? Audiblemente, pero prácticamente es, abran las Escrituras, léalas en voz alta y ahí Dios le está hablando. ¿Hay algún texto en la Biblia que hable de la predicación expositiva?
Bueno, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8, y déjame leer de los versículos del 1 al 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Un escriba era un intérprete de la ley. Y dice que le trajeron el libro de la ley, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, aparte de eso era un sacerdote, dice, y de todos los que podían entender lo que oían, era el primer día del mes séptimo. Ellos contaban los días, el día 1, el día 2, etcétera, etcétera. Es decir que equivaliendo a la forma en que nosotros tenemos en nuestro calendario sería el día domingo. Dice, y leyó en el libro frente a la plaza que estaban delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Melusán. Miren esto, Esdras se había colocado encima, acá dice, de un estrado, es decir, había como una plataforma donde él estaba un poco más alto para que el pueblo lo pudiera ver y él hablar con autoridad lo que estaba leyendo y lo que iba a exponer. Dice, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, lo que yo estaba diciendo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaba las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesúa, Baní, Seberías, Jamín, Acud, Sebataí, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Hanán, Pelaías y los levitas. Pero mira esto, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Mira, lo que ellos hicieron fue explicar lo que decía el libro, daban el sentido, lo interpretaron, lo aplicaron para que el pueblo pudiera entender lo que se estaba diciendo allí. Eso es una forma de predicación expositiva, y para ese entonces Dios todavía hablaba audiblemente. Pero mire que ellos no se pararon a decir, el Señor me habló audiblemente tal cosa. No, ellos tomaron el libro de la ley, lo leyeron, lo explicaron y lo aplicaron. Así es. ¿Cómo puede alguien saber si su pastor o predicador está exponiendo fielmente las Escrituras? Bueno, creo que acá hemos dicho algo, y es cuando se explica y cuando se aplica correctamente lo que las Sagradas Escrituras dicen. Pero hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo la congregación puede? ¿Cómo la congregación hace? Mira, en Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículos 10 al 12 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Específicamente el versículo 11 dice que ellos escudriñaban, estudiaban, indagaban, inquirían fielmente en las Sagradas Escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era verdad. ¿Cómo tú sabes que tu pastor predica verdaderamente las Sagradas Escrituras, o que el predicador que está al frente o el maestro que está al frente está enseñando o explicando correctamente las Sagradas Escrituras? Bueno, sencillamente cuando tú ves que lo que él dice está de acuerdo a la palabra de Dios.
Hay una gran responsabilidad de los pastores para predicar fielmente las Sagradas Escrituras, pero hay una gran responsabilidad del pueblo de estudiar, de indagar y de exigirle a ese pastor que predique fielmente las Sagradas Escrituras. Así es. Si él no lo hace, y si él se niega a hacerlo, es un falso maestro. Porque la Biblia también habla de falsos maestros, que seguramente en otra oportunidad vamos a hablar de ello. Bueno, ya para finalizar, ¿por qué es tan importante la predicación ya brevemente de todo lo que hemos dicho? Bueno, hay diferentes enfoques cuando hablamos de la predicación. Está la predicación textual, es decir, que yo tomo, puede ser un versículo y expongo ese versículo. Está la predicación temática y está la predicación, como dijimos, expositiva o la predicación expositiva consecutiva, donde yo tomo un libro y versículo a versículo, capítulo a capítulo expongo. Lo ideal es que toda predicación sea expositiva. Si es textual es positiva, si es textual que sea expositiva. ¿Por qué razón? Porque yo voy a exponer el significado de ese pasaje, como lo hemos dicho a lo largo de este mensaje. Pero también, si es temática, yo debo exponer lo que los diferentes versículos que tomo dicen. Y obviamente, si es expositiva, yo puedo tomar un capítulo, puedo tomar una unidad de pensamiento de ese pasaje y exponerlo. Y pues obviamente si es expositivo consecutivo, pues yo voy a tomar, ¿verdad?, lo que el mensaje de esa unidad expositiva que he tomado dice. Pero hay algo bien interesante que quiero finalizar con esto, con lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, de la iglesia de Corinto. Dice Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 30. Voy a leerlo rápidamente y solo voy a resaltar algunas cosas. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. O sea, era la predicación. Ellos lo veían como algo necio, como algo absurdo en Corinto. Dice, no obviamente la iglesia, sino los inconversos de aquella región. Dice, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Pablo dice que en el Evangelio de Dios se revela el poder de Dios. Que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que hace discutir en este siglo? El que sabe discutir en este siglo, perdón. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Cómo había hecho Dios que la sabiduría de este mundo fuera necedad? Por medio de la exposición de la palabra de Dios. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Por qué es importante la predicación? Porque es el medio que Dios utiliza, que Dios determinó para salvar a las personas, para llamar a las personas a la fe y el arrepentimiento. Luego dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mira lo que pasa, y eso está pasando también en nuestro contexto. Muchos quieren ver milagros, muchos, ay, no, es que yo voy allí porque es que las personas se sanan, porque es que hablan en lenguas, porque es que expulsan demonios. ¿Y la predicación qué? Si no se expone fielmente las Sagradas Escrituras, ese lugar debe ser revisado, porque seguramente no sea un lugar, pueden llamarse iglesia del Señor, pero tal vez no sea una iglesia del Señor, porque el fundamento de la iglesia es la predicación, o sea, es el Señor Jesucristo, pero como tal, lo que mantiene, lo que constituye, lo que hace que la iglesia pueda preservarse es por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios. Y mire, eso es lo que está pidiendo la gente. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mira, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea, en Cristo tropezaban los judíos y era necedad para los gentiles. Hay personas que dicen, no, pero es que a mí no me gusta que se exponga tanto y tan profundo. ¿Para qué? ¿Para qué? No, nosotros necesitamos exponer fielmente las Sagradas Escrituras. Esa es la importancia de la predicación. Dice,
Sin embargo, versículo 24, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, la necedad de Dios, o sea, la predicación, es en el contexto, es más sabia que los hombres. Y luego dice, y la debilidad de Dios, no es que Dios sea débil, pero es como si Pablo dijera, si hay algo débil en Dios, es mucho más fuerte que la fortaleza o la fuerza de los hombres. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que es, para anular lo que es. Perdón, dice, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Cómo Dios ha hecho a ellos sabiduría de Dios, y cómo Dios ha justificado, y cómo Dios ha santificado, y cómo Dios ha redimido, utilizando el mensaje de la verdad por medio de la predicación fiel del Evangelio. Por eso, amados televidentes, Carolina, nosotros debemos exponer fielmente las Sagradas Escrituras, y ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir siempre. De lo contrario, se pierde el tiempo, porque no es el mensaje de la verdad. No va a haber salvación, y mucho menos las personas van a recibir el Espíritu Santo, mucho menos las personas van a ser selladas con el Espíritu Santo, como el texto que tú mencionabas al comienzo. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. El Espíritu Santo es la garantía, cuando una persona lo recibe, de que ha sido salvado. Y eso ocurre solamente, como Pablo le llama allí en 1 Corintios, por medio de la locura de la predicación. Bueno, Leonel, muchas gracias por instruirnos sobre este tema, por compartirnos a través de las Escrituras y enseñarnos lo que Dios dice, realmente lo que es ser expuestos a la palabra de Él. Y a nosotros, bueno, nos queda también evaluar, ¿no? Y a los televidentes que puedan evaluar si donde están asistiendo les están predicando correctamente las Escrituras, o aquellos que van a tomar esta decisión de asistir a una iglesia y llegar a este lugar y poder tener ese conocimiento y tener esta claridad, si efectivamente es un lugar donde se predica bíblicamente, donde se está ayudando a crecer en la fe, donde nos están ayudando a poder conocer a Dios, porque realmente esa es la vida eterna, ¿no? Poder conocer a nuestro Dios y, bueno, a exaltarle y alabarle por medio de nuestra obediencia a Él. A nuestros televidentes también gracias por sintonizarnos, que el Señor les bendiga grandemente en esta semana.